Buenas tardes, profesor. El día de hoy, junto a mis compañeras Montserrat Barra, Verónica Sánchez, Francisca Novoa y Patricia Santos, y quien les habla Nicole Chandía, vamos a hablar acerca del rol de un docente como un formador de ciudadanos desde una mirada ética profesional. Bueno, a modo de introducir cierto el tema, Pazmanic 2012 dice que el etos profesional es concebido como un sistema disposicional para resolver ciertos problemas de orden sociomoral que surgen en el campo profesional, como una suerte de actitud o posición respecto a ciertas situaciones que suceden en el mundo como también de nosotros mismos. Es por ello que nosotras como grupo de trabajo vamos a analizar un caso, una situación que sucedió en una de las prácticas pedagógicas que imparte la carrera de Pedagogía en la Educación Básica, en donde podemos ver cómo los actos humanos influyen dentro de nuestra práctica, ¿no es cierto?, como profesionales en sí. Para ello vamos a hablar acerca de los tipos de profesiones, las dimensiones, qué es la ética en sí, el rol del docente, cómo es el actual ético profesional que debería llevar un docente en ejercicio, cómo se ve todo esto, ¿cierto? Todo lo ético profesional dentro de un proyecto educativo institucional, cómo se ve dentro de la ética aristotélica tomista. Vamos a hablar acerca también de la Ley General de Educación, que es una ley súper importante que habla cómo debemos ser como nosotros como docentes y cómo debemos entregar, ¿cierto?, la educación a los estudiantes para poder analizar, ¿cierto?, dentro de este acto humano o esta situación que nosotros vamos a analizar como caso. Como se mencionó anteriormente, el caso sometido a análisis es un caso que sucedió dentro de una práctica pedagógica que imparte la carrera de Pedagogía en Educación General Básica. Este caso consta de una docente que toma la decisión, ya cansada de que de uno de sus estudiantes estuviera parado, conversara con sus compañeros, interrumpiera la clase constantemente, aunque ella le dijera que se guardara silencio, el niño continuaba metiendo ruido. Ella tomó la decisión de empujar al estudiante hasta su puesto, este se resistió y no quería ir a sentarse. Por otro lado, ella toma la decisión razonando en sacar a la luz una condición del estudiante diciéndole: ¿te tomaste la pastilla hoy? Parece que no te la tomaste, ya que el estudiante se medicaba para tratar su TDAH, es decir, una condición, una necesidad educativa especial. Acá podemos ver cómo el objeto es la revelación de una condición. Por otro lado, la circunstancia es que la docente utilizó la condición del estudiante, es decir, el TDAH, para humillarlo, para que él causara vergüenza de su condición, y acá podemos ver cuál es el fin. El fin de la docente, ¿cierto? Como se mencionó anteriormente, es que el estudiante se sintiera humillado, avergonzado al frente de todos sus compañeros a tremenda revelación de su condición. Esto podemos ver cómo la docente, utilizando el raciocinio, actuó humanamente, tomando la condición del estudiante para humillarlo. Bueno, al realizar un análisis del caso cierto en relación a lo que son los actos humanos, nos podemos dar cuenta que sí se puede juzgar esta acción realizada por la docente como un acto moralmente malo. ¿Y por qué esto? Ya que los actos humanos son pensados o realizados de manera consciente y libre al ser humano tener inteligencia. Esto quiere decir que en el caso expuesto, por ejemplo, la docente tiene conciencia, por ejemplo, de la condición que presenta este estudiante, que se encuentra constantemente interrumpiendo, por lo que ella decide avergonzarlo al decirle que él no se tomó la pastilla, ya que nadie dentro del curso sabe la condición bien del estudiante. Entonces la docente no estaría cumpliendo con su rol, ya que ella debe mantener un buen clima dentro del aula, ¿cierto? Mantener un clima que sea inclusivo. Y, por ejemplo, en vez de utilizar estrategias de manejo de grupo para que el estudiante dejara de interrumpir, o pudo utilizar estrategias también de regulación de las emociones. Y esto no se ve en el caso. A modo de contextualización y para recordar, vamos a mencionar que existen dos tipos de actos. En primer lugar, tenemos los actos del hombre, los cuales no necesitan un razonamiento para poder ser realizados, como por ejemplo tragar o digerir. Y en segundo lugar, nos encontramos con los actos humanos, los cuales sí requieren de un razonamiento, son realizados de manera consciente y también libre. El ser humano es un ser integral, por lo cual
tiene diversas características. Entre ellas, posee inteligencia y también mantiene una unión entre el cuerpo, el alma y el espíritu. El ser humano también realiza acciones y cuando a estas acciones se les da un esfuerzo, se le llama trabajo y cuando se les da un propósito, se llaman profesión. Es por eso que podemos decir que las profesiones son acciones humanas que se realizan con un propósito y que se manifiestan a modo público. Hay 3 cosas que podemos decir sobre las profesiones. En primer lugar, que buscan un bien para la sociedad. En segundo lugar, que exigen cultivar hábitos o virtudes. Y en tercer lugar, podemos mencionar que existen distintos tipos de profesiones, de las cuales hablaremos a continuación. Existen distintos tipos de profesiones y estas se dividen en 2 grandes grupos. En primer lugar, por actividad y en segundo lugar, por los fines. Vamos a comenzar hablando de los tipos de profesiones divididos por actividad. En ella nos encontramos 2 tipos. En primer lugar, los manuales, en las cuales predomina el trabajo físico o mecánico. Y en segundo lugar, las liberales, en las cuales predomina el trabajo de la inteligencia. Estas se llaman profesiones como tal, mientras que las manuales también se les llama oficio. En relación a los tipos de profesiones por los fines, nos encontramos con 3 grandes categorías. En primer lugar, con el derecho a la vida física. En segundo lugar, con el derecho al cultivo de la inteligencia. Y en tercer lugar, con el derecho a vivir individual y socialmente. En la primera categoría nos encontramos a la vez 2 subcategorías, las cuales son nivel general y nivel específico. En el nivel general nos encontramos ejemplos tales como cocineros, carpinteros o zapateros, entre otros. Y en segundo lugar nos encontramos técnicos, investigadores, comerciantes, entre otros. En la segunda categoría, derecho al cultivo de la inteligencia, nos encontramos con distintas profesiones, como por ejemplo pedagogos, científicos, filósofos y también artistas, entre otros. Y por último, en la tercera categoría, derecho a vivir individual y socialmente, nos encontramos distintos tipos de profesiones, como por ejemplo abogados, también políticos y historiadores, entre otros. Bueno, ahora pasando con lo que son las dimensiones de las profesiones, bueno, debemos decir de que estas dimensiones son diferentes áreas que se deben tener en cuenta para el actuar ético en una profesión. Esto quiere decir cómo te comportas personalmente o cómo te relacionas con esto con los demás y cómo tus acciones pueden afectar a una organización o con ello también a lo que es la sociedad. Bueno, y en estas dimensiones de las profesiones se encuentran 3 aspectos. En el primero podemos encontrar lo que es el aspecto social. Bueno, en una profesión esto se enfoca en poder ayudar y satisfacer lo que son las necesidades de la persona y dentro de una comunidad. Bueno, y este servicio también abarca lo que es una dimensión moral, el cual también se enfoca en hacer lo correcto y con ello cuidar lo que es el bienestar de los demás. Esto significa también que las acciones de las profesiones benefician o no al individuo, sino que también a toda la sociedad y con ello promoviendo lo que es la justicia y lo que lleva a un apoyo mutuo, a un bien común. Bueno, después ya encontramos lo que es el aspecto económico en una profesión y esto se refiere como a las decisiones que afectan a las finanzas y con ello también a los recursos en específico. Esto se enfoca también en hacer una utilización correcta de lo que es el dinero y también de una manera eficiente y con ello sostenible. Bueno, esto también va en busca de tener un equilibrio entre costos y también beneficios. Bueno, esto igual significa en que el individuo en este caso pueda tomar decisiones que sean económicamente responsables, ayudando a lo que es mantener a una estabilidad financiera, tanto para la organización como para las personas involucradas. Bueno, posteriormente a eso entramos a lo que es el aspecto personal y con ello, bueno, en una profesión esto incluye básicamente lo que es tener la vocación y las habilidades adecuadas para hacer bien un trabajo.
Bueno, esto también se refiere a cómo en la profesión influyen en otras áreas de la vida de la persona. Bueno, es sobre, por ejemplo, ser competente y con ello también la personalidad ética o estabilidad ética en el trabajo en particular y cómo eso puede afectar tanto a la vida profesional de la persona, pero también a la vida, bueno, a la vida profesional como también a la vida personal de este individuo. Bueno, nosotros si esto lo vinculamos a lo que vamos a ver, lo que vimos en el caso, con la parte de la docencia, bueno, la profesión del docente principalmente entraría en lo que es el aspecto social, ya que su rol es crucial en la educación y lo que es la formación de las personas, y esto también, bueno, impacta fundamentalmente y directamente en lo que es la comunidad y el desarrollo social, y también esto tiene una fuerte conexión con otro aspecto, que sería el aspecto ya más bien personal, ya que para esta profesión de la docencia, si bien se requiere lo que es una vocación y habilidades específicas que afectan lo que es la vida del docente en muchos niveles. Bueno, pasando a lo que es, ¿qué es la ética profesional? Bueno, la ética profesional es un conjunto de normas y también valores que guían el comportamiento y las prácticas de los profesionales en el ejercicio de lo que es su ocupación. Bueno, el objetivo de esto es asegurar que los profesionales actúen con integridad, con responsabilidad, con justicia, con empatía y con algunas otras competencias que son necesarias. Bueno, también esto busca promover valores fundamentales para su labor profesional, como lo que es la confianza y con ello también la credibilidad en cada profesión que existe. Bueno, estableciendo con ello estándares sobre lo que se considera correcto o incorrecto, pero siempre en busca de lo que es el beneficio colectivo. Bueno, cuando hablamos sobre la educación debemos tener conciencia de que este va a ser un proceso de aprendizaje que es permanente en las personas, ¿cierto? Y tiene como finalidad poder formar a las personas mediante, ¿cierto?, la transmisión y el cultivo de lo que son los valores, conocimientos, destreza, entre otras cosas. Entonces, aquí entra la importancia que tiene el rol del docente en la educación, ya que tiene un papel fundamental para generar una enseñanza efectiva. Por eso se crean organismos o herramientas como lo que es el marco para la buena enseñanza y también así los estándares de la profesión docente, que tienen como propósito, ¿cierto?, ayudar a la docencia a través de las visiones y el lenguaje de cómo deben ser. Y para ello se entregan disposiciones para que el docente pueda cumplir su rol. Por ejemplo, el estándar número 5 señala que el docente debe generar un ambiente respetuoso dentro de la sala, que sea inclusivo y organizado. Y si nos damos cuenta, esto en el caso expuesto no se ve porque él no está siendo inclusivo, no está siendo tolerante con los estudiantes, porque está avergonzando a un estudiante para poder tener orden en la sala, lo cual no debería ocurrir. Ahora vamos a analizar el caso en torno al proyecto educativo institucional, que es un documento estratégico que guía las acciones y decisiones de una institución educativa. Bueno, acá en las prohibiciones generales dice que hay que mantener una actitud de respeto hacia los estudiantes. La profesora incumple esta norma al empujar al estudiante y realizar violencia física en contra de él. También en la misión dice que hay que impartir una educación de calidad comprometida con las necesidades de la comunidad a través del cuidado del entorno y de la persona. Y las acciones de la profesora no están reflejando este compromiso y carecen de comunicación y solidaridad necesaria para un ambiente educativo positivo. En los deberes y obligaciones del profesor dice que hay que fomentar una relación de respeto y camaradería, valorando a los colegas, padres, apoderados, estudiantes y auxiliares en su calidad de persona humana. La acción de empujar al estudiante y agredirlo verbalmente no fomenta el respeto ni la camaradería. Luego tenemos en las previsiones generales que hay que evitar el contacto físico con los estudiantes y la profesora está incumpliendo esta norma al empujar al estudiante. También tenemos el objetivo estratégico que se asegura el apoyo efectivo a los estudiantes y aquí nos está apoyando al estudiante con un entendimiento de su neurodivergencia y esto está afectando directamente a su aprendizaje y a su autoestima. Y por último,
En la introducción dice que hay que proteger la niñez y la infancia, y la escuela va a ser el promotor de los derechos de los niños. Empujar físicamente a un estudiante y agredirlo verbalmente no protege sus derechos y por el contrario, los está vulnerando. Ahora, ¿qué se debería hacer en torno a lo que dice el reglamento interno del Colegio San Francisco? Esto lo considera como una falta gravísima. Agredir verbalmente a un alumno por parte de un profesor y agredir físicamente a un alumno por parte de un trabajador o miembro de la comunidad educativa. El protocolo define maltrato como agresiones físicas, empujones, agresiones verbales, insultos y descalificaciones. También estipula que si ocurren estas faltas, el estudiante o su apoderado van a tener que denunciar el incidente al equipo directivo. La dirección es la responsable de proteger al alumno y se deben tomar varias medidas. Primero, se va a realizar una suspensión inmediata del docente durante el proceso de investigación. Paralelamente, se va a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que el organismo también investigue y pueda resolver. Durante la investigación se van a realizar entrevistas a los involucrados para esclarecer los hechos. Si se confirma la culpabilidad del docente, se va a expulsar de la comunidad escolar al docente de manera automática. Y este protocolo se asegura que se tomen medidas serias para proteger al estudiante y así mantener un ambiente seguro y de respeto. En resumen, el caso tiene que ser tratado con la máxima seriedad y la objetividad, siguiendo todos los pasos del protocolo. Se incluye la denuncia, la protección del alumno, la suspensión del docente y la denuncia ante la Fiscalía. Esto va a garantizar la justicia y también la integridad de la persona humana en la comunidad educativa. Bueno, en cuanto a Santo Tomás de Aquino, podemos decir que este señala que las virtudes son moderadoras de los deseos, puesto que son hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra habilidad y nos van a permitir vivir de acuerdo a la razón y permitir que nuestros deseos, ¿cierto?, se vuelvan racionales y se ordenen. Por eso, en primer lugar, vamos a encontrar la prudencia, que nos va a ayudar a tomar decisiones correctas en situaciones concretas que se alinean con los deseos, ¿cierto?, pero en base a la razón. Vamos a encontrar la justicia, que ayuda a equilibrar nuestros deseos según el fin común, la fortaleza para lograr seguir buscando lo bueno, incluso a través de las dificultades, ¿cierto?, que podamos encontrar, y la templanza, que nos ayuda a controlar nuestros deseos básicos. Y en el presente caso expuesto, la docente no presenta estas virtudes, ya que como bien sabemos, los docentes son formadores de personas y ella en ningún caso tiene prudencia de la situación o cómo trata al niño, no tiene un sentido de justicia, que incluso esta no se logra apreciar, y no pudo controlar, por ejemplo, sus deseos más básicos a través de la templanza. Cuando hablamos de la Ley General de Educación, podemos darnos cuenta que esta también señala el rol que debe tener el docente dentro del proceso educativo de los estudiantes. Esto en cuanto al artículo número 2, por ejemplo, señala que el rol del docente no solo tiene la necesidad, ¿cierto?, de transmitir los conocimientos, valores y desarrollar actitudes de nuestros estudiantes, sino que tiene el rol de poder capacitarlos para lograr un desarrollo integral en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que debe formarlos en valores como el respeto, por ejemplo, que ellos puedan convivir dentro de la sociedad para opinar democráticamente y estar inserta en ella. Entonces, al ver el caso expuesto, nosotros podemos ver que el docente ni él mismo cumple este rol. Entonces, ¿cómo le va a entregar esta herramienta a los estudiantes? Por eso es que en el caso expuesto, el docente no estaría cumpliendo el rol que se marca dentro de esta ley. A modo de conclusión, podemos mencionar que esta actividad, este trabajo ha sido muy provechoso para nuestra formación docente, ya que hemos analizado un caso que ha ocurrido en nuestras prácticas progresivas, dentro de las cuales hemos visto muchas instancias en las cuales los docentes se han dirigido de manera hostil hacia sus estudiantes, violentándolos de manera psicológica y también física. Esto nos sirve para poder reflexionar en base a estos actos humanos, ya que vienen desde un previo razonamiento.
En segundo lugar, hemos podido comprender la importancia de los documentos legales, pero también conocer estos, ya que nos demuestran cómo debe actuar un docente, como lo es en el caso del Marco para la Buena Enseñanza o también el proyecto educativo institucional de algún colegio o incluso el reglamento interno de cada colegio. Y finalmente podemos mencionar que la ética profesional es muy importante, ya que gracias a ella podemos saber cómo actuar en base a nuestras distintas profesiones, ya que no debemos olvidar que las profesiones buscan un bien común para toda la sociedad. Y bueno, estimado profesor, esta ha sido nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.